Incapacidades. Es el tiempo en el que un empleado se encuentra fuera de su servicio laboral, debido a que su estado de salud no le permite desarrollar sus labores. Observemos que en este cuadro de incapacidades podemos encontrar los diferentes conceptos de las incapacidades. Las bases de la liquidación, el porcentaje reconocido por la EPS, y los días a partir de los cuales se liquida cada una de las incapacidades. A continuación se realizará un ejemplo, tomando la enfermedad general ambulatoria, teniendo presente que se calcula a partir del salario del mes anterior, y la EPS solo reconoce el 66.66% a partir del tercer día. Y también tomaremos la maternidad, tomando el salario del mes anterior, cancelándola al 100% a partir del primer día de esta incapacidad. El sistema permite ingresar los diferentes tipos de incapacidades. En el manejo de las incapacidades se deben de tener en cuenta los conceptos que liquidan los fondos de salud, la configuración de los conceptos, el manejo del libre de incapacidades y la liquidación de la incapacidad. Dentro de los conceptos a liquidar se encuentran la enfermedad general ambulatoria, la enfermedad general hospitalaria, la prórroga de la enfermedad general, la prórroga por accidente de trabajo y enfermedad profesional, la maternidad, el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Para ingresar los diferentes tipos de incapacidades, primero configure las variables, ingresando por ayudas, utilidades y configuración. Busquemos las variables de incapacidad. Observe que existen diferentes variables para el manejo de los tipos de incapacidad. En cada variable debe ingresar el código del concepto con el cual desea manejar la incapacidad. Observe que con el concepto 20 se manejará la enfermedad general ambulatoria y con el concepto 23 se manejará la incapacidad por maternidad. Y en la variable incapacidad diferencia reconocida por la empresa es donde se marca si el empleado reconocerá la tercera parte que no liquida la EPS. Tenga presente que la enfermedad general, las EPS solo liquidan las 2/3 partes y el empleador es quien liquida la otra tercera parte si lo desea. Si el empleador decide cancelar esta tercera parte al trabajador, ingrese una letra S, y si el empleador no cancela esta tercera parte al trabajador, entonces ingrese una N. En este ejercicio ingresemos la letra N, y en la variable incapacidad de días reconocidos por la empresa ingrese el número de días que reconoce la empresa al trabajador. En el caso que la empresa no reconozca ningún día al empleado, ingrese un 0. Para ingresar las diferentes incapacidades ingrese por maestros, empleados, libros e incapacidades. En esta pantalla el sistema le permite consultar las incapacidades, retirarlas, modificarlas o ingresarlas. Ingresemos la incapacidad de uno de los empleados. En la casilla del empleado ingrese la cédula. Habilite el botón de búsqueda y seleccione el tipo de enfermedad. En este ejemplo será la enfermedad general ambulatoria. Luego ingrese la fecha inicial y la fecha final de la incapacidad. Luego el sistema le solicita que ingrese la fecha de cobro de esta incapacidad. Ingrese el detalle de la enfermedad. Promedio es el valor promedio sobre el cual se liquida la incapacidad. Este campo es actualizado por el sistema en el momento de liquidar las novedades de incapacidad, en el momento de hacer la generación de la nómina. Al dejarlo en 0, el sistema calcula el promedio según el concepto de la incapacidad. Si el sistema encuentra algún valor definido en este campo, realiza los cálculos con el valor que coloque allí. Dejemos este campo en 0 para que el sistema realice el cálculo de esta incapacidad por el promedio del mes anterior. Ahora ingresemos el número de autorización dado por la EPS. El campo del número de autorización inicial es actualizado únicamente en el caso de matricular una prórroga, y la opción de los días reconocidos por el patrón se activan únicamente en la opción de la modificación, y en él se matricula el número de días no reconocidos por la EPS en la incapacidad. El sistema lo trae la variable de configuración de días reconocidos por la empresa. Y ahora guarda esta incapacidad. Ingresemos otra incapacidad. Esta vez será el empleado Laura Milena Uribe. Y seleccionemos el concepto de maternidad. Observe que al ingresar la fecha inicial del 5 de mayo del año 2010, el sistema calcula 84 días de incapacidad para este tipo de licencia. Ingrese la fecha de cobro y luego ingrese el detalle de la incapacidad. Dejemos en 0 la casilla del promedio y luego ingresemos el número de la autorización. Aceptemos para que el sistema guarde esta incapacidad. Luego de ingresar estas dos incapacidades generemos el proceso de nómina, seleccionando el grupo 03 y continuando con este proceso. Luego el sistema solicita que digite las fechas promedio de las incapacidades. Con estas fechas el sistema calcula la base de cotización según el concepto al cual corresponda la incapacidad. Se suman los devengados cuyos conceptos forman parte de la ley 100 y con ello se calcula el promedio para cancelar estas incapacidades. Tenga presente que la incapacidad por enfermedad general, la incapacidad de maternidad se calcula con el promedio del mes anterior. Para los accidentes de trabajo el sistema calculará el promedio del último semestre
y para la enfermedad profesional tomará como promedio el último año. Ahora de un enter para que el sistema continúe con el proceso. Luego de generar la nómina ingresemos nuevamente por el libro de incapacidades y consultemos la incapacidad del primer empleado. Observe que para este empleado el sistema ha colocado el valor promedio para calcular las incapacidades con un valor de 1.416.000 pesos. Luego de realizar el proceso de la liquidación automática, consultemos las novedades de estos dos empleados. Observemos la liquidación de la nómina del empleado Laura Milena Uribe. Recuerde que esta empleada tuvo una incapacidad por maternidad. Observemos el concepto del salario básico por 32 horas correspondiente a los 4 días que laboró la empleada. El sistema liquida estas horas con el básico de 984.000 pesos, generándose un valor de 131.200 pesos. Y para liquidar el concepto 23 correspondiente a la maternidad por 88 horas, el sistema toma el salario promedio del mes anterior por 1.415.000 pesos. De esta forma se liquidará un valor de 368.317 pesos. Para liquidar los aportes en salud y en pensión, el sistema suma los valores del salario básico y de la maternidad y multiplica este valor por el 4%, que es el porcentaje que le corresponde pagar al empleado. Y para liquidar el subsidio de transporte, el sistema no tiene en cuenta los 15 días de pago, sino que tiene en cuenta los días que realmente ha trabajado el empleado, y por este número de días realiza la cancelación del subsidio de transporte, generándose en 8.200 pesos. Tenga presente que la incapacidad por maternidad se liquida al 100% a partir del primer día de incapacidad. Ahora consultemos las novedades del otro empleado. Recordemos que Patricia Rincón tuvo una incapacidad en esta quincena de 6 días. Observe que los días de pago serán 12, ya que los 3 primeros días de la incapacidad no serán reconocidos por la empresa. El sistema realizará la cancelación del salario básico por las 72 horas correspondiente a los 9 días que laboró, por un valor de 294.000 pesos. Para generar este valor, el sistema toma como base el salario básico del empleado, por 980.000 pesos. Para liquidar el concepto 20 correspondiente a una enfermedad general ambulatoria, el sistema toma como base de liquidación el promedio de venga del mes anterior por 1.416.000 pesos, calculando el valor del día y multiplicándolo por el 66.66% correspondiente al valor que liquida la EPS, y lo multiplica por los 3 días de la incapacidad, obteniéndose un valor a cancelar de 66.694 pesos. Observe que el sistema también le permite generar un informe de incapacidades de los diferentes empleados. Práctica. Cree los conceptos para el manejo de incapacidades y configure las variables con estos conceptos. Ingrese 4 días de incapacidad a un empleado por enfermedad general. Consulte la novedad de nómina del empleado verificando la cancelación de cada uno de los conceptos. Genere un informe de incapacidades por empleado verificando los días y el salario promedio.